Buenas tardes, ¿cómo Buenas están tardes. ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes. Los alumnos y alumnas que han estado con algún problema de salud estén mejor. Como siempre, queremos tenerlos presentes porque esto también es compromiso docente. En segundo lugar, viene un poquito de reto. Un reto a algunos, no a todos. Estamos tomando lista. Con el Zoom. Así que tengan en cuenta que el que nosotros no contactamos, que está en el Zoom activo y no nos dejó una simple foto o nos dejó otra cosa, nosotros automáticamente le colocamos el ausente. Y esto pesa en el sistema de promoción. ¿De acuerdo? Otra cosa. Esto creo que lo dije el primer día, pero vale la pena repetirlo. Las clases posteriores a las mías también tienen que estar presentes. Esto es una cursada con el titular, con trabajos prácticos. Así que ahí lo tenemos que dar continuidad. No es cuestión de que a las 3 algunos se puedan ir. Tienen que tener ese compromiso. Y el compromiso es para que sean eficaces las clases mías. Todos los ayudantes ponen lo mejor de sí para lograr que esas clases se afirmen, se afiancen en el conocimiento de ustedes. Yo siempre digo que el proceso judicial tiene características muy particulares y hoy vamos a dar una clase y después un poco vamos a abrir el juego para que ustedes puedan hacer preguntas porque la próxima clase es el parcial del titular, del doctor Soria. O sea, en la próxima clase tienen parcial con el titular. Yo sé que las otras comisiones también, pero ustedes tienen conmigo el parcial que va a ser también al horario exacto, de 14 a 15 o 14 y 15 a 16, en fin, ya nos vamos a embocar en el horario justo. Lo que sí quiero decirles es que no se puede hacer después el parcial, no se puede hacerlo sin esa actividad particular que yo les digo respuestas a las preguntas. Hay que hacerlo al parcial en forma en ese mismo momento y hay una hora de comienzo y una hora de finalización. Eso lo hemos hecho siempre, así son los parciales en nuestra cátedra. Comienza a una hora determinada y después se cierra. El que entra tarde entra con tiempo en contra. Las reglas son esas y que son bastante claras. Si alguien tiene una duda de las reglas, me lo preguntan a mí o se lo preguntan a Agustín en alguna intervención que tengan o a los ayudantes. Pero quiero ser claro, van a hacer preguntas concretas y van a estar abarcando desde la primera clase hasta la última, que es la de hoy, que vamos a hablar de proceso, procedimiento, de sujetos procesales, que algo ya hemos hablado, de las partes, de terceros, de la acción penal, de la acción civil, de la acción popular, de las medidas cautelares y de las condiciones para tomar medidas de coerción. Son esos tópicos los que vamos a hablar hoy. Yo les pido que si en algún momento hay alguna duda, alguien me levante la mano, abre el micrófono, dice, profe, no entiendo esto, no entiendo aquello, lo repetimos. ¿De acuerdo? ¿Así hacemos? ¿Sí? Pertus le habla. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta antes de empezar? Pertus le habla, profe. ¿Cómo andás, Ani? Profe, bien, sintiéndome cada vez peor, quisiera saber si la clase puede ser grabada para poder tener como material de estudio para el examen. Sí, la grabamos la clase, sí, así que, pero también tenés que leer. Ami, yo te digo con sinceridad, por amigos y parientes que se han enfermado, el proceso es largo, uno se recupera, pero va quedando muy agotado. En todo caso, tenés que seguir los consejos médicos para recuperarte en la parte pulmonar, que es donde a vos te hace faltar el aire y te hace sentirte como en una sensación de ahogo. No soy médico, soy
profesor de Derecho, pero te digo con sinceridad que tenés que estar muy atenta a la recuperación. No es automática la recuperación. No, no, además yo soy paciente de riesgo porque tengo más de 35 años y cada vez me vengo sintiendo peor. Bueno, pero por eso te digo, pero son el transcurso de los días es cuando se puede encontrar uno mejor. Poné toda tu voluntad y si en algún momento tenés que irte, avisale al profesor que esté, me tengo que ir porque no me siento bien. Pero poné toda tu voluntad porque la voluntad es importante para todos nosotros, ¿no? Que complementen ustedes este tiempo de actividades. Federico Esgueis me puso una foto. No, Federico, no va foto, ¿eh? Les digo que la foto es muy linda porque está sentado en un jardín, pero acá tiene que haber actividad presencial. Ahora me entendió. Bien, me alegro. Tiene que ser presencial. Yo y los ayudantes estamos controlando eso. Son reglas, ¿saben? Y los que estudiamos Derecho estudiamos reglas. Y las reglas son para cumplirlas. Bien. Dicho esto, y si nadie me pregunta nada, después voy a hacer un pequeño espacio por si hay alguna duda de todo lo que vamos a preguntar en el examen. Vamos a preguntar temas que ustedes ya los conocen y vamos a preguntar temas que ustedes tienen que estudiar un poco como repaso general. La primera condición de la clase de hoy es la diferencia entre proceso y procedimiento. Muchas veces se equiparan estas palabras, estos vocablos de proceso y procedimiento como si fuera la misma cosa. El proceso es un conjunto de reglas determinadas por la ley para efectuar la actividad judicial dentro de un marco constitucional. Es decir, que la Constitución Nacional nos manda ejercitar y administrar la justicia con un sistema que es procesal, que tiene una cantidad de requisitos para desarrollarse como una teoría general del proceso. Por eso es que el proceso adquiere autonomía en el sentido propio de la palabra y es una ciencia que complementa y comparte con las demás ciencias la aplicación del derecho. La Constitución, sin la ejecución de todas estas estructuras, roto porque tal garantía del debido proceso legal no se estaría cumpliendo. Las condiciones para el proceso son de determinadas características. En primer lugar, tiene que haber un actor. En segundo lugar, tiene que haber un órgano jurisdiccional imparcial. En tercer lugar, tiene que haber un sujeto requerido, ya sea el imputado en el proceso penal o el acusado en el proceso penal, ya sea el demandado en el proceso civil o comercial, el civilmente responsable y cualquier otro que pueda tener injerencia dentro del ámbito de incorporación a esta actividad. El proceso es una serie de actos concatenados, consecutivos, desarrollados en las formas y tiempos que crea la norma jurídica del debido proceso legal. Sí es básico que entiendan que está preñado de algunos contenidos. El primero que está dentro de esta captación es el proceso contradictorio. ¿Por qué? Porque precisamente en nuestro sistema constitucional hay un principio de igualdad. Y si alguien pretende contra otro que es pretendido, el pretendido debe tener las mismas condiciones y garantías que el pretensor. Entonces, el primer principio es que entre esos dos sujetos se ponga en marcha el principio de contradicción. Cuando hablamos de principio de contradicción, es en todo, en el principio a negarse, el principio a negar los hechos,
aplicar el principio de que al que alega le incumbe la carga de la prueba. Es decir, quien invoca un hecho o quien pretende una respuesta de alguna eficacia, tiene la carga probatoria de ese hecho. Voy a ir más despacio, es decir, el concepto de carga viene aquí del debido proceso expuesto en la teoría general. Carga es el cumplimiento del propio interés. Si yo no pruebo, el incumplimiento de eso no es nada sancionable. Podré tener una sentencia desfavorable, pero tengo que tener por lo menos la satisfacción que se exige para que yo pueda requerir la aplicación, en el caso concreto, de un fallo favorable. Por eso expectativas, en el proceso no hay ni contratos, ni obligaciones, ni cuasi contratos, sino que hay una situación jurídica, y aquí nos vamos acercando a la naturaleza jurídica del proceso. Una situación jurídica. Esta la expresó Goldschmidt, y Goldschmidt dijo, no se trata de una sola simple relación jurídica, ni se trata del proceso como institución, sino se trata del proceso como situación. La situación lo único que significa es que la ley a cada uno de los habitantes, de los ciudadanos, les otorga las distintas oportunidades para ejercer sus pretensiones dentro del ejercicio de la actividad procesal. Dicho esto, queda claro que el proceso está visto desde una posición dinámica, no estática, dinámica. Del comienzo del proceso hasta la finalización hay que cumplir determinadas expectativas, determinadas situaciones, determinadas condiciones, pero no como una obligación, sino simplemente como una situación que uno va a tener dentro del proceso. Por eso es que carga acá es imperativo del propio interés. Si yo cumplo con lo que me aspiro a obtener y pruebo, esto va a dar un resultado potencialmente favorable. En esto quiero hacer un ejemplo simple. Si yo demando a alguien por vencido, tendré que probar, en primer lugar, que soy el titular del inmueble, del bien que yo pretendo ejercer esa condición. Luego tendré que probar que hubo un contrato, lo tengo que demostrar yo, que tengo un contrato contra la persona contra quien estoy requiriendo. Y luego tengo que demostrar el daño, o si es el vencimiento del contrato, si es el incumplimiento del pago, si es una prórroga del contrato de locación, etcétera, etcétera. Puse locación porque es el contrato más común, pero lo mismo si fuera una compraventa, si tengo que demostrar que tengo una relación incumplida por parte del obligado, también tengo que demostrar la existencia de esa obligación. Ahora, ¿qué sucede? Yo no lo demuestro, no lo pruebo, el proceso sigue su curso, y la otra parte puede decir, yo desconozco esta condición obligacional, no está acreditada, no me la han demostrado, por lo tanto solicito que rechace la demanda. ¿Se dan cuenta, no, la vigencia que tiene esto? Profe, en cuanto a las teorías de la naturaleza jurídica, porque había la teoría del contrato, del cuasicontrato. Bueno, ya me refiero a eso, a mí. Estas son las teorías más antiguas. Y ahora pasan las teorías modernas, unas expuestas por los que sostenían, por Chiovenda, que el proceso era una relación jurídica entre las partes y el juez, que se incorporaban a una unidad para realizar el derecho.
Pero aquí la posición situacional es que no hay un vínculo relacional, sino que lo que hay es una contradicción entre una parte y la otra. Y a eso también, incluso el autor que nosotros siempre invocamos como clásico en nuestra materia Couture, busca explicar que entonces si no es un contrato, si no es un cuasicontrato, si no es la ley, dice, es una institución del derecho prevista para esta condición. De modo tal que tampoco esa nos llena de plenitud la demostración de lo que es el proceso. Pero en general, la más divulgada, aunque pudiera alguien sostener otra, es el contrato como el proceso como situación jurídica de los sujetos que tienen una pretensión y que nace del principio de contradicción que sostiene lo que es el debido proceso constitucional. ¿Quedó claro? ¿Sí? Con un pequeño repaso esto queda más claro todavía. Si le pasamos un poquito de brillo, queda más claro. Bueno, ese es en definitiva el proceso y habíamos dicho que se está preñado de varias cuestiones. Una dijimos el principio de contradicción. También dijimos que otra es el principio de igualdad. Igualdad entre los sujetos procesales. Por supuesto que están incluidos dentro de igualdad las partes. El juez está sobre ellos como un tercero imparcial, no está ni a favor ni en contra de uno o de otro. ¿Sí? ¿Me entienden esto? Entonces el principio de igualdad se da en todos los sujetos con una pretensión para poderla ejercer de tal manera en el derecho. El tercer principio es el principio de libertad. El principio de libertad determina dos cosas. En materia penal, que es el principio de inocencia. Ese principio de inocencia se presume de todo imputado que es una persona inocente hasta que se pueda demostrar en una condena firme su culpabilidad. En tercer lugar, el principio de prueba que se va a ver con más extensión en las distintas clases que demos dentro de unos próximos meses, que es precisamente todos los principios generales de la prueba judicial. Bueno, ya les hablé en una tercera clase de sujetos procesales, hoy los vuelvo a rever para que les quede claro. Hay tres clases de sujetos procesales, los que son... ¿Puedo interrumpir para una consulta? Sí, Mayra. Mayra. Sí. Dijo recién principio de libertad y que determina dos cuestiones. En lo penal, el principio de inocencia. ¿Y cuál sería la otra? La otra es la disponibilidad de los derechos que tenemos en todos los sujetos en los derechos disponibles. Yo puedo ejecutar o no, hacer uso de mi pretensión o dejarla pasar. Si a vos una amiga le prestaste 1.000 pesos y no te los devolvió, tenés dos caminos. O requerirle esa devolución amigablemente. En segundo lugar, podés recomponer esa obligación y decir, dame 100 por mes. En tercer lugar, podés decir, mirá, ese dinero no me interesa, a mí quédatelo, yo no ejerzo ningún derecho. Tengo libertad de acudir, aunque sea un injusto que no te lo devuelva, es válido que vos no ejerzas una acción contra ella. Porque tu pretensión está, pero ella no la va a cumplir y entonces queda aquello como, bueno, por 1.000 pesos no le voy a iniciar una demanda que va a ser más que costosa para mi parte que mis 1.000 pesos que recupere. Perdí una amiga, como se dice habitualmente, si no te devuelve los 1.000 pesos. ¿Quedó claro, Mayra? Sí, muchas gracias. No, está bien.
En el proceso también existe un procedimiento, que son los actos que determinan los códigos procesales de cumplimiento y de rutina obligatoria y que tienen consecuencias a veces fatales. ¿Por qué digo a veces tienen consecuencias fatales? Porque el proceso, como dijimos, era una serie concatenada de actos dirigidas a poner fin al conflicto, apelando al concepto de la preclusión, es decir, que los actos procesales tienen comienzo y fin, tienen un momento de inicio y un momento de finalización. Si alguien no los ejecuta dentro de ese lapso, pierde la posibilidad del ejercicio de esa actividad. Y si lo hace erróneamente, exactamente lo mismo. El sujeto que no sabe o no ejerce correctamente esa sustancial formulación que exigen los códigos para realizar el procedimiento dentro del proceso, bueno, es una parte incumplida que va a caer y hacer caer todo el proceso. Ejemplo, si se abre el proceso para que las partes propongan prueba y se omite esta circunstancia, el proceso continúa adelante y después no puede decir, yo no me acordé, se me venció el término, no lo puedo expresar, quiero volver para atrás, me olvidé de decir algo. Todo eso está ya precluido. Las etapas van avanzando hacia adelante. El proceso siempre transcurre en una forma dinámica, no estática, dinámica. Pasos que se dan, se cierran esos pasos y se abren otros pasos sucesivamente. Sin perjuicio de esto, sin perjuicio de esto, hay herramientas reivindicatorias que pueden lograrse siempre y cuando se denuncien en los lapsos que sean oportunamente dispuestos, que es, por ejemplo, el requerimiento de una nulidad de un acto por inobservancia de una regla particular dentro del procedimiento. Inobservancia que tiene que ser de aquellas denunciadas en tiempo y forma para que sean trascendentes y se anule un acto. Les aviso, en el proceso penal, la regla es que las nulidades son relativas y por lo tanto compurgables y por lo tanto pueden suplirse y por lo tanto son implícitamente, transcurrido el acto, implícitamente desechadas. Salvo que, por eso dije que el principio era así, se trate de incumplimientos de garantías constitucionales, en cuyo caso la cuestión debe ser resuelta en cualquier momento por violación y transgresión de una garantía constitucional. Por ejemplo, que al imputado no se le haya recibido la declaración indagatoria y se hayan olvidado de este principio y no lo noticiaron de los hechos que se le imputa, ni le noticiaron de los delitos por los cuales se estaba indagando, ni le dieron la oportunidad de ofrecer de tener una defensa, etc. Son garantías constitucionales que hacen caer forzosamente todo el proceso. ¿Sí? No. Laila me había pedido algo. No, profe. Alguien me levantaba la mano, no importa. Bueno, pero yo quiero que todos estén entretenidos. Mano así, Juana, Neri, ahora sí, más entretenido, porque ¿sabes qué? Este brazo, cuando se apoya así, a los 5 minutos caen las pestañas para abajo. Haces una pestañita y ¡brum! Pero bueno, va en broma esto, para que se activen con las preguntas y me sigan. No estoy apurado, ¿no? ¿Voy bien? ¿Sí? Está yendo un poco rápido, profe, disculpe. Se
me diga. Bueno, bajo el caudal de cosas. Sí, por favor, profesor. Sí, pero igual acostúmbrense a estar introducidas en el tema, ¿no? Porque si uno sigue pensando en esto, estamos desarrollando los procedimientos que se dan dentro del proceso. Todo lo que ustedes van a ver en el código procesal, que sí, supongo que todos ya lo tienen, van a ver una serie de lapsos, van a ver serie de actos, van a ver una serie de cuestiones. Vayan ya leyendo el código procesal, la Constitución Nacional y la Constitución Provincial y los tratados internacionales. No abandonen esas lecturas, son algo para estar bien comprometido con eso. Les decía que había distintas clases de sujetos procesales y habíamos empezado por el sujeto procesal del órgano requirente. En materia penal, el órgano requirente es el Ministerio Público Fiscal por disposición del Código Penal. La ley de fondo tiene condiciones procesales cuando establece que el Ministerio Público Fiscal es el titular de la acción penal pública. Así como también en el Código Civil y Comercial dice quién es el titular del bien jurídicamente afectado. Cada sujeto procesal sabe al momento de constituirse en el proceso si está legitimado para ingresar al proceso. Legitimación dimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que vimos legitimación colectiva, legitimación individual, lo que se llamaba acciones de clases? Esto también es porque quien se va a introducir en el proceso tiene que estar debidamente condicionado por la ley de fondo, que dice, usted es titular de un bien jurídicamente afectado y usted es titular de la acción penal, usted es fiscal, sí, bueno, muy bien. El fiscal no va a demostrar en cada caso que se recibió de abogado y que tiene el título de fiscal. Ya basta con su nominación, que es pública y conocida. Ya está publicado que es el fiscal interviniente. El juez también no tiene que demostrar que es experto en derecho, sino que ya está demostrado cuando accedió al cargo de juez. No podemos decir, usted no sabe el derecho, juez, así que tiene que apartarse, ¿no? Usted tiene ya la habilitación como órgano jurisdiccional, como órgano estatal, a los efectos de dirimir los conflictos que se den en el proceso. Bien, el proceso tiene también otros sujetos que son eventuales. Eventuales porque la ley les habilitaría a ingresar si voluntariamente quieren ingresar. Es decir, si ellos mismos están interesados en estar alcanzados por los efectos del proceso. La condición para el ingreso al proceso es que ellos estén admitidos por la ley. Es decir, que la ley diga, sí, usted puede ingresar. Como por ejemplo, puede ingresar al proceso el particular damnificado. La ley les dice y le atribuye, y está en el Código Procesal, que el particular damnificado puede ingresar al proceso. Puede ingresar al proceso otro sujeto que se llama el actor civil. El actor civil es aquel que pretende el resarcimiento del daño causado por el delito y que éste precisamente sea el que sea directamente afectado, porque puede ser que por el delito estemos todos afectados, pero el directamente afectado patrimonialmente. Les decía, no cualquiera puede decir, bueno, mira, a mí me gustaría que todos los sujetos participen acá como si fuera una acción popular. No, esto es individual. Así que ingresan a este proceso solamente los sujetos que están habilitados por la ley. Y si dejamos ingresar al actor civil, del mismo modo vamos a admitir el ingreso del civilmente responsable, porque si hay por
ese hecho puede ser responsable por sí o por actos de tercero. El Código Civil y Comercial establece la responsabilidad de distintos órganos por los actos de los terceros. El patrón puede responder por los actos de los empleados que tienen cargo, y así sucesivamente los maestros, los empleadores, todos aquellos que tengan a su cargo personas o cosas que sean responsables de ese acto. Y las partes quedan excluidas de esa condición de tercero porque son aquellas que piden por quién o contra quién se pide y o quien represente a quien pide o por quién se pide. La acción penal admite por el artículo 29 del Código Penal que se ejerza conjuntamente con la acción civil. Por eso que puede ingresar el actor civil y el civilmente responsable. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una vieja teoría que admitía esta concurrencia de acciones con distintas causas, pero con causas distintas, porque una es la reparación que puede pretender perseguirse por el delito mismo y otra por el daño y perjuicios que ocasiona este delito. De modo tal que la acción civil es algunas veces exigida dentro del proceso penal. En otras veces también la ley civil y el Código Procesal Civil establecen que la constitución de particular damnificado o en el fuero que admite al querellante privado en el proceso penal, el querellante particular, perdón, en el proceso penal, también pueda esto interrumpir el curso de la prescripción, porque hay obligaciones que prescriben rápidamente. Entonces, si hasta que no se sustancie el proceso penal y se agote, no hay posibilidades de iniciar la acción civil, cuando se vaya a iniciar la acción civil, ya está extinguida por prescripción la acción civil. Esto que quede claro. Por eso, o se ejerce en una o se ejerce en otra. Cuando se ejerce en una, hay que acreditar en el proceso penal que se es actor por el daño y perjuicio sufrido. Es decir, el vínculo de causalidad que hay entre la persona del actor y la persona del demandado. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Todas las que quieras. Gracias. ¿Podría llevar a la práctica para diferenciar estos dos conceptos en cuanto a cuándo sería un autor civil o un civilmente responsable? Graficarlo como para entenderlo yo por lo menos un poco más. Sí, no, vos y todos. El actor civil es aquel que ha sufrido delito, como consecuencia del delito, un daño patrimonial. Es decir, supongamos que hubo un robo y me robaron el auto. Luego aparecen los autores y yo el auto no lo recuperé. Tengo la titularidad de una pretensión de resarcimiento. Es decir, soy, independientemente del fiscal que va a perseguir a los autores naturales del hecho, también el actor civil lo que pretende es que no solamente resulte condenado por el robo, sino también obligado al pago de la indemnización de daños y perjuicios. Supongamos que el auto valía 600, lo tengo que demostrar yo, el auto valía 600.000 pesos o 1 millón de pesos, lo van a condenar, si se demuestran ambas circunstancias, a la pena de 8 años de prisión más la indemnización civil por la suma de 1 millón de pesos. Bien. En general, esa demanda del actor civil se dirige contra el imputado, pero si el imputado era una persona que tenía
un empleo o estaba en ejercicio de su trabajo, podrá demandarlo también al patrón. Y el patrón puede ser civilmente responsable de lo que hizo su empleado. ¿Sí? Y la aseguradora, profesor, porque si yo reclamo, claro, resarcimiento por la pérdida del auto, la aseguradora, ¿qué función? ¿En qué momento? En el momento que alguien ejerza una acción civil dentro del proceso penal. Les cuento un caso que tuve, que es un caso judiciable. Una empresa de volquetes dejó en la vía pública, no en la vereda ni en la propiedad de una persona, la dejó en la vía pública, sin ni siquiera tener un señalamiento luminoso que demostrase que en ese lugar había un volquete. No tenían esos triángulos que se ponen por seguridad y nada más. Un joven en una moto se llevó puesto el volquete. El volquete fue causa-efecto de la muerte de esta persona. No fue por culpa del conductor de la moto, sino porque había un obstáculo no demostrable como visible para que pudiera ser observado con atención. Se hizo el proceso penal contra el chofer del camión que dejó el volquete en la vía pública. Bien, porque él sabía que ese volquete, si lo colocaba en ese lugar, iba a causar naturalmente durante la nocturnidad un posible perjuicio a alguno con un vehículo. Ese fue responsable de la acción de un homicidio culposo, de ese motociclista que no pudo ver el volquete porque no estaba ni señalizado, ni tenía marcas, ni distintos triángulos que se le pone ahora para ser responsable por esa ubicación. El chofer, cuando va a declarar, dice, no, pero yo lo dejé ahí porque me dijo el dueño del inmueble que lo dejara ahí. No quería que le arruine la vereda. Eso pretendiendo excluir su propia responsabilidad. En ese caso, el sujeto no iba a excluirle la culpa del conductor porque el conductor tiene responsabilidad sobre la carga que él lleva y lo que hace con esa carga. Con lo cual, resultó el chofer del camión condenado penalmente. Y luego el chofer fue a ejercer ante el familiar de esta persona, el damnificado por la muerte de su familiar, de su hijo, fue a ejercer la acción penal, la acción civil. ¿Contra quién la inició? Contra el chofer o contra el propietario de la casa o contra el que resulta responsable como propietario de la empresa de la cual se estime que la ejecución de ese acto causó un daño. ¿Está claro? ¿Yes o no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profe, sí, gracias. Vamos a hablar brevemente de la última parte de este tópico, que es las medidas cautelares. Como su nombre lo indica, medidas cautelares son precautorias, son medidas que no tienen un fin en sí mismo, sino que están direccionadas a que las pueda cumplir en algunos supuestos para garantizar las distintas formas de desarrollo del proceso. Por eso se llaman medidas cautelares, que se dividen en medidas cautelares personales y medidas cautelares reales. Las medidas cautelares todas tienen que tener 3 condiciones básicas para poder ser aplicadas.
son medidas provisorias. Su resolución no hace cosa juzgada, no define en modo alguno ningún tipo de trámites de fondo, sino solamente lo que hace esta medida cautelar es prever para el caso de que haya una resolución judicial de alguna manera de cumplimiento efectivo, se pueda cumplir, no hacer ilusorio el fallo judicial. 3 son las condiciones que tienen. La primera, que haya una verosimilitud de derecho, es decir, que haya un principio de derecho aceptable que se pueda dar esta medida cautelar. En segundo lugar, peligro en la demora, es decir, si no la tomamos, hay peligro de que esta actividad cautelar se vuelva ilusoria. Y tercero, que sea garantizado, ya sea por el Estado o por los particulares que la piden, la responsabilidad como si fuera una contracautela para responsabilizarse por eventuales daños y perjuicios que pudiera ocasionar la medida cautelar. Les repito, dijimos personales que afectan directamente al sujeto. Por ejemplo, en materia de naturaleza penal, tenemos las siguientes medidas cautelares, que van gradualmente en forma sucesiva, se van dictando con mayores requisitos. La primera medida cautelar es la citación compulsiva, es decir, que el sujeto, si no va a ser traído por la fuerza pública. Es decir, la advertencia ya es una restricción de su libertad y tiene que ir o ir. La medida cautelar es, en definitiva, la citación compulsiva. La segunda es el arresto. El arresto se da por pocas horas, en principio por 12 horas, prorrogables por otras 12 horas más. Este arresto, ¿qué fin cumple? Que si en el lugar de un hecho se ha producido un delito y no se puede identificar inicialmente a las personas que están reunidas en ese lugar como autores, se pueda llevar compulsivamente hasta una fiscalía o una unidad policial a los efectos de hacer interrogatorios, no declaración indagatoria, interrogatorios simples para ir descartando la posible participación de algunos o de haber estado unos más cerca de donde se pudo haber producido el hecho. Imaginen una pelea en un bar, que resulta una persona herida y que ninguno puede individualizar quién fue el autor de esa herida. Se tendrán por arrestados a todos los que estuvieron próximos a esta persona y por 12 horas prorrogables puedan ser simplemente interrogados, no facultades indagatorias, interrogados para ir despejando. Por ejemplo, ¿dónde estaba usted? Yo estaba en el baño. Bueno, uno menos, este no estaba cerca de la reyerta. ¿Usted dónde estaba? En una mesa arriba. Tampoco estaba. Y así se va descartando hasta que empiezan a aparecer los más próximos con el que se mantuvo la reyerta. Entre esos empezamos nosotros. Sí, espera. Empezamos nosotros a la individualización del sujeto imputado, que puede ser uno o varios, puede ser riña, puede ser con participación necesaria, etcétera, etcétera. ¿Vieron ustedes el conocido caso de los rugbyers de Villa Gesell, que los que en definitiva participaron de la pelea fueron 10 o 9?
Y había dos más que también se demostró, o ellos pudieron demostrar que estaban alejados del evento donde se aplicó la agresión. Y allí, de esas medidas de arresto, se pasa a la detención. No todos los delitos son detenibles en la provincia de Buenos Aires. El Código Procesal determina en qué casos las personas que hayan cometido un delito puedan llegar a tener detención. Salvo, claro está, lo que se llaman delitos infragantis. En flagrancia, los delitos en flagrancia pueden ser detenidos en el acto, hasta por cualquier particular. Es decir, una persona del pueblo puede detenerlo y llevarlo a la fiscalía o llevarlo a la policía. Esto no requiere más condición que sea el delito que se está cometiendo, el que se acaba de cometer o el delito que el autor que puede ser detenido en la fuga. En estos casos, la detención está habilitada por la ley. Y luego de esto, de una detención, hay una serie de reglas procesales que ustedes ya están estudiando que hace que esa persona tenga la posibilidad de lograr una sustitución a la detención. ¿Qué sustitución se puede dar a esa detención? Una excarcelación bajo caución juratoria, una excarcelación bajo fianza real o un arresto domiciliario con control de pulsera electrónica. Esto, en definitiva, es la causa para la cual la detención puede ordenarse. Esta detención puede durar prorrogables por otros 15, donde el fiscal deberá determinar si va a pedir la prisión preventiva o seguirá en excarcelación. Y para pedir el fiscal la prisión preventiva tiene que tener varios requisitos. Primero requisito, haberle recibido la declaración indagatoria o que se hubiera negado a prestarla. Segundo requisito, que haya sido asistido por el defensor particular o defensor oficial. Tercer requisito, que demuestre la necesidad por la gravedad del hecho o porque pueda obstruir las investigaciones, que sea necesario el dictado de una prisión preventiva. Estas medidas cautelares, como les digo, son siempre provisorias. Provisorias que a veces esa provisoriedad puede durar mucho tiempo, puede durar 2 años o prorrogables uno más. Es decir, que la prisión preventiva constituye una severa medida cautelar contra la condición de presunción de inocencia. Mucha gente está en prisión preventiva y no se le ha formulado todavía el proceso o no tiene sentencia definitiva. Todos estos casos públicos que ustedes han visto hace muy poco, se han dado cuenta que muchos fueron excarcelados por haberse vencido plazos de la prisión preventiva o que han sido de acuerdo a una condición de lo que uno llama un abuso de la prisión preventiva, es decir, cuando ya no existe peligro de fuga. Las medidas cautelares, entonces, que se dan contra los individuos son las que acabo de decirles. Y luego las medidas cautelares de efecto real son aquellas contra los patrimonios, que se dan en primer lugar con el secuestro de objetos, en segundo lugar con el embargo, en tercer lugar la inhibición general de bienes, en cuarto lugar la anotación de litis. Todas estas medidas cautelares también tienen que tener esas condiciones que les había dicho yo, de medidas cautelares que tengan verosimilitud del derecho, que haya un principio de bonus iuris, decían los romanos, principio de bonus iuris, es decir, el que está pretendiendo una medida cautelar tiene buen derecho como para iniciarla. Y la otra medida cautelar, que alguien pida
como una inhibición general de bienes, tiene que dar una contracautela, evidentemente, porque a mí me perjudicaría en caso de que sea arbitraria, ilegítima, o que yo, en definitiva, no sea a quien debía requerirle esta medida cautelar. Perdón, En el proceso... perdón. Están haciendo una pregunta por el chat. Doctor, hacen una pregunta por el chat en relación al arresto. Si es posible, la indagatoria, si tienen que declarar. El arresto tiene la característica justamente de que no se va a prestar declaración. Lo que se hace es en un lugar determinado, por poco tiempo, retener a todas las personas porque no se ha podido individualizar todavía quién es el autor, quién es el autor y demás, quién es el testigo, pero no se presta declaración, que quede claro eso. No, por eso dije, y lo hice a salvo eso, que no es declaración ante la policía que está prohibida, es la policía interroga, nada más. Nombre, toma datos personales, puede trazar un croquis del lugar donde dice haber estado la persona, puede recibir declaraciones testimoniales, es decir, puede hacer actos de naturaleza procesales, pero los actos después van a ser tomados por el fiscal y ahí derivará que si esto puede o no ser considerado una condición cautelar. Por eso decía, cuidado con la flagrancia. La flagrancia no es que lo detuvieron al día siguiente que cometió el hecho, eso no es flagrancia. Ahí ya tiene que tener una orden del juez de garantías para que el juez de garantías habilite la detención de esta persona. Bueno, todas las medidas cautelares son provisorias, son revisables, son impugnables ante una instancia superior, tienen derecho a la revisión suficiente y son sustituibles, alterables y obedecen a la necesidad de asegurar el tratamiento del juicio. Bueno, con esto me despido porque estoy con una pequeña tarea adicional a la que tengo hoy. Sigan ustedes interviniendo con las respectivas comisiones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Gracias. De acuerdo. Gracias, profesor. Gracias, profe. Ok, profe, gracias. Gracias, profe.